Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de la lección número 5 para el sábado 29 de octubre, Resurrecciones antes de la cruz. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan capítulo 11, versos 25 y 26. En el avance del estudio del tema del trimestre, nuestra esperanza ante la muerte, consideramos la esperanza personal de los patriarcas y la visión colectiva de los profetas del Antiguo Testamento sobre la inmortalidad y la resurrección de entre los muertos. El estudio se centra en el tema de la resurrección corporal en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Veremos personajes que gozaron la experiencia en aspecto temporal, ya que siguieron sujetos a la muerte. Y la única excepción en el Antiguo Testamento fue la resurrección de Moisés, considerada un tipo especial de resurrección para vida eterna. La realidad de la resurrección tal como se expone en la Biblia es inaceptable para la mente secular y escéptica, pues solo aceptan esta vida y nada más, y niegan la intervención sobrenatural de Dios en los asuntos humanos. La resurrección bíblica no es compatible con la teoría popular de la inmortalidad natural del alma y con las experiencias de las llamadas encuentros cercanos a la muerte, por los relatos de personas declaradas físicamente muertas que reviven, describiendo algunas supuestas visiones del más allá. Ninguno de ellos da respuesta a un simple argumento: si el alma del fallecido vuela directamente hacia la respectiva recompensa y goza de las delicias del paraíso si fue justo, o sufriendo de las llamas del infierno si fue injusto, como propone esta teoría, ¿qué sentido tiene entonces que regresen de la gloria celestial o del infierno a un cuerpo físico? ¿O que reencarnen en muchos cuerpos físicos según el karma de cada una de sus vidas anteriores? Hay muchas respuestas especulativas, pero no pueden negar que la esperanza bíblica se basa en una resurrección corporal de entre los muertos y no en la supuesta inmortalidad natural del alma. Y en el Antiguo Testamento y en los 4 evangelios figuran personajes que gozaron de resurrección corporal y se vuelven prototipos de la futura resurrección de los justos. Pero de manera especial y significativa, la resurrección de Cristo es la única garantía de vida eterna y da consuelo ante la pérdida de seres amados por la muerte, y nos ayudan a comprender que la muerte no es el final de nuestra historia. Estudiaremos 2 grupos de resurrecciones antes de la cruz. Número 1, las 3 resurrecciones en el Antiguo Testamento, y número 2, las 3 resurrecciones del Nuevo Testamento, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos. Las 3 resurrecciones en el Antiguo Testamento. Iniciamos con la de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Judas, versículo 9. Aquí se presenta un encuentro entre Miguel, uno de los títulos de Cristo, y Satanás, en la tumba de Moisés. El motivo de la presencia de Miguel allí era para resucitar a Moisés, pero Satanás disputaba su cuerpo a causa de la flaqueza al no glorificar a Dios al golpear la peña de Oreo. El apóstol Pablo en la carta de los Romanos explica el panorama amplio del pecado y sus consecuencias, cuyo salario es la muerte, que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en Romanos capítulo 5, verso 14 da un dato relativo a la experiencia de Moisés y dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. La explicación que Pablo aporta ayuda a clarificar el motivo de la disputa de Cristo y Satanás en Judas verso 6. Los argumentos de Satanás no fueron válidos para retenerlo en el sepulcro. Y Pablo testifica que si el reino de la muerte llegó desde Adán hasta Moisés y se detuvo en él, esto únicamente pudo ser posible cuando Cristo lo resucitó de entre los muertos. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa, los justos muertos volverán a vivir,
Patriarcas y Profetas, página 511 y 512. La presencia de Moisés en la transfiguración de Cristo acompañando a Elías es una clara evidencia de su resurrección. Moisés y Elías aparecen rodeados de gloria según la descripción de Lucas 9:31 y hablan acerca de su misión con Cristo en Jerusalén. Esta misión sería su pasión y muerte para vencer por completo a Satanás, el pecado y la muerte. Moisés había sido el instrumento por Dios para la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Elías también había sido usado para rescatar a Israel en el momento de gran apostasía y crisis nacional. Ambos testificaban allí, Elías que Cristo le había llevado al cielo en vida y Moisés que Cristo le había resucitado de entre los muertos. Lucas 9 del 28 al 36. Su presencia en la transfiguración de Cristo dan prueba de la futura victoria de Cristo sobre el pecado y de la muerte en términos inequívocos. Continuamos con dos casos del Antiguo Testamento, la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta y la del hijo de la mujer sunamita. Aquí Dios usa a dos profetas del Antiguo Testamento, a Elías en el registro de Primero de Reyes 17 del 8 al 24 y a Eliseo en el registro de Segundo de Reyes capítulo 4 del 18 al 37. Fueron usados los profetas para beneficiar a los hijos de dos madres de origen gentil, que habían dado generosa hospitalidad a los siervos de Dios. Cristo dijo, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Mateo 10:41. Y la recompensa que ellas recibieron fue sus hijos por resurrección, tal como lo afirma Hebreos capítulo 11, versículo 35. En el antecedente histórico, Elías se había visto obligado a huir a tierras paganas ante la amenaza de muerte por Jezabel, y fue alojado por la viuda de Sarepta durante el juicio de la sequía, que duró 3 años y 6 meses. El hijo de la viuda murió y fue resucitado usando Dios al profeta. Y Eliseo, cuando ministraba en Sunem, fue alojado por una mujer bondadosa, conocida como la mujer sunamita, y ella y su esposo de edad avanzada no tenían hijos. El profeta intercede ante Dios y se le concede un hijo, pero el joven muere y fue resucitado por la ayuda de Dios a través del profeta. Nuestro Señor Jesucristo en su visita a Nazaret hizo referencia al primer caso, en Lucas 4, versos 25 y 26, mencionando que habiendo muchas viudas en Israel, el Espíritu Santo había enviado a Elías a la viuda de Sarepta, porque la viuda de Sarepta y Naamán el sirio habían vivido de acuerdo con toda la luz que tenían, por lo cual se los consideraba más justos que el pueblo elegido de Dios, que se había apartado de él y había sacrificado sus principios a las conveniencias y los honores mundanales. Hechos de los Apóstoles, página 333. Y esto no es sencillamente un asunto de una ventaja de un judío sobre un gentil por un conocimiento especial. Escuchemos esta declaración adicional. Nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que le damos a la que tenemos. Así que, aún los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que teniendo gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. El deseo de toda la gente es página 206. Estas dos historias son maravillosas y cumplen la primera parte de Hebreos 11:35, porque estas mujeres reciben a sus hijos por resurrección, pero estos volvieron a morir posteriormente. Pero la segunda parte de este versículo indica que a otras mujeres que perdieron a sus hijos por la muerte y no gozaron de esta resurrección temporal, como la gozaron los hijos de la viuda de Sarepta y de la mujer sunamita, estas resurrecciones dan una ilustración de lo que será el cumplimiento final de la gran esperanza de una mejor resurrección que será para vida eterna en ocasión de la segunda venida de Cristo Jesús, porque Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Romanos 2:7, Romanos 4:7, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Continuamos con las 3 resurrecciones del Nuevo Testamento,
comenzando con el hijo de la viuda de Naín. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado de entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Lucas capítulo 7 del 13 al 16. En los casos de las madres anteriores, pidieron ellas la ayuda de los profetas Elías y Eliseo respectivamente. Pero aquí el corazón compasivo de Cristo se inflama al ver el dolor de una madre que perdía a su único hijo y que sabía que era su apoyo terrenal. Y tocando el ataúd abierto le dijo, no llores. Y se volvió hacia el hijo muerto en el ataúd y le ordena, joven, a ti te digo, levántate. Y el hijo resucitó y Jesús lo dio a su madre. Y esta es otra madre que recibe a su hijo por resurrección temporal. Esto no nos enseña con claridad que Dios se preocupa por cada uno de sus hijos. Escucha las veces en que el alma gime, aunque no se exprese en peticiones verbales. Aún el gemido de aquellos que se sienten indignos de alzar su vista al cielo a causa de sus pecados. Jesús ve el problema y lo resuelve. Fue un gesto muy característico de todo su ministerio. Durante su estadía en Galilea, Jesús sanó enfermos, expulsó demonios y ahora, en el siglo XXI, son los miembros de su iglesia en la tierra, los brazos y los pies que deben de extenderse para aliviar el sufrimiento humano y acortar las distancias entre los sufrientes y el mensaje de la salvación. Santiago llama a esto la religión pura y sin mácula delante de Dios, atender a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago capítulo 1 versículo 27. Continuamos con la resurrección de la hija de Jairo. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Marcos capítulo 5 versos 41 y 42. De los tres casos que tenemos en estudio, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la resurrección de Lázaro y la hija de Jairo, este último es el único que se registra en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Jairo era un judío creyente en el Mesías, buscó a Cristo, se postró a sus pies, creyó en su poder sanador y rogó a Cristo que fuera a poner sus manos sobre su hija que estaba agonizando, porque sabía que ella sería salva de la enfermedad y de la muerte. Marcos 5, 22, 23. Cristo se dirige con él, seguido de una gran multitud, y de repente llegó la dolorosa noticia, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Marcos 5, 35. Pero en medio del bullicio de la multitud, Jesús escuchó estas palabras y dijo al principal, no temas, cree solamente. Aquí vemos cómo la fe inicial de Jairo, antes de la mala noticia, fue confrontada con la fe en las palabras de Cristo dichas posteriormente. Marcos 5:36. En la casa de Jairo, Cristo solo permitió la presencia de su círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, y confrontó a la multitud según la costumbre, que mezclaba el alboroto, el llanto, el bullicio y el sonido de la flauta, diciendo que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Cristo sacó de allí a los turbadores y burladores incrédulos y entró donde estaba la niña y tomándole de la mano, le dijo Talita Cumi, una frase aramea que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Marcos 5 del 37 al 43. Ahora la multitud incrédula callaba, espantada por la resurrección. En las esferas humanas, la muerte es definitiva, absoluta y aparentemente irreversible. Ver a una joven resucitada para ellos era una experiencia increíble que cambió sus vidas. En este párrafo también se descubre que Cristo utilizó la metáfora del sueño profundo como su forma favorita para referirse al estado de los muertos. Marcos 5:39 y Juan 11:11. La muerte cual sueño profundo cierra nuestros ojos y se torna en el reposo, libertador del cansancio, del esfuerzo, del dolor y de los desengaños.
Pero del sueño de la muerte, solo el gran dador de la vida puede despertarnos, porque solo Él tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Apocalipsis 1:18, Romanos 6:23. En estos casos también se demuestra que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Va más allá de las diferencias de cultura, estatus social, posición o fama. Atiende la necesidad imperante, ya que nada ni nadie puede escapar del dolor de la separación de un ser amado que muere. Pero aquí hay un énfasis adicional. Se relata la pérdida de los hijos. Cada tipo de pariente produce un dolor diferente en la muerte a sus familiares, pero la muerte de los hijos es considerada antinatural. Se espera que sean los hijos quienes entierren a sus padres que ya vivieron mucho tiempo, pero que una madre o un padre entierre a sus hijos en la flor de su juventud nos muestra que Dios está muy interesado en aliviar el sufrimiento humano y lo hará de manera definitiva en la segunda venida de Cristo en gloria. Continuamos con la resurrección de Lázaro. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Juan capítulo 11, verso 41 al 44. Aquí Jesús usa de nuevo la metáfora del sueño, hablando de la muerte de su amigo íntimo Lázaro, refiriéndose a la primera muerte específicamente, Hebreos 9:27. Pero había una notable diferencia entre la hija de Jairo, que acababa de morir y fue resucitada, y Lázaro, llamado del sepulcro al cuarto día de su funeral, cuando ya estaba en estado de descomposición. Juan capítulo 11, versos 17 y 39. En el caso de la hija de Jairo, escucharon la metáfora solo Pedro, Santiago y Juan, y vieron su resurrección. Pero ahora este milagro era irrefutable, era ante la vista pública, y aún ante la vista de sus acervos enemigos de Cristo. Se percibe que Lázaro enfermó y murió casi de forma instantánea, ya que los mensajeros fueron a avisarle a Cristo que su amigo estaba enfermo. El Señor dilató su llegada al cuarto día, y era también el cuarto día de su sepultura. Ni María, ni Marta, ni los discípulos entendieron la causa de la demora del Maestro. Parecía que su petición no había tenido respuesta. Cristo dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero Cristo tenía una respuesta más significativa que la de ellas y lo que ellas anticipaban, una que haría notoria su gloria y la gloria de su Padre, al rescatar a Lázaro de las garras de la muerte, porque a todos los que aman a Dios las cosas les ayudan para bien. Romanos 8:28. Con la resurrección de Lázaro, Jesús se proponía dar la prueba máxima a los judíos incrédulos de que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Este milagro culminante, la resurrección de Lázaro, había de poner el sello de Dios sobre su obra y su mesianismo y su divinidad. Decía de toda la gente, página 487. María y Marta conocían el poder de Cristo. Ellas dijeron: si hubieras estado presente, Lázaro no habría muerto. Y todo lo que pidas al Padre te lo dará. Juan 11, 21, 22 y 32. También sabían que había una resurrección general de justos en el día postrero. Juan 11, 23 y 24. Y Cristo les consoló diciendo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Con estas palabras les confirmaba que lo libraría de la muerte eterna y no moriría eternamente. Juan 11, 23 al 26. Pero cuando Cristo pidió que lo llevaran frente al sepulcro y ellas dijeron que ya estaba descompuesto su cuerpo, y Cristo dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Juan 11, 40. Él quería llamar su atención a un milagro inmediato de resurrección. Él no hizo ninguna petición audible, solo agradeció al Padre por haber escuchado su oración silenciosa y dijo: Lázaro, ven fuera.
y salió atado en vendas en sus manos y pies. Juan 11, 43 y 44. El milagro era de conocimiento público. El Sanedrín había sido informado de inmediato. Se reunió y allí Caifás, el sumo sacerdote, profetiza que era necesaria la muerte de Cristo. Juan 11, 49 y 50. Ellos sabían que el pueblo se había volcado hacia Cristo por este milagro irrefutable y se retiraría de ellos y perderían no solo la confianza del pueblo, sino la de los romanos. Por eso decidieron entregar a Cristo bajo acusación de ser un libertador político en contra de Roma, creyendo que así evitarían su destrucción. Así el milagro que probaba su divinidad y mesianismo endureció sus corazones y decidieron desde ese momento su muerte. Cristo ya lo había profetizado en la parábola del rico y Lázaro de Lucas 16 con estas palabras: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de entre los muertos. Estas palabras demostraron ser ciertas en la historia de la nación judía. El último y culminante milagro de Cristo fue la resurrección de Lázaro de Betania, después de que había estado muerto durante 4 días. Se les concedió a los judíos esta maravillosa evidencia de la divinidad del Salvador, pero la rechazaron. Lázaro se levantó de entre los muertos y se presentó ante ellos con su testimonio, pero endurecieron su corazón contra la evidencia y hasta trataron de quitarle la vida. Palabras de vida del Gran Maestro, página 208. Cristo había demostrado ahora plenamente su dominio sobre la muerte y del sepulcro. Este gran milagro es la evidencia máxima que ofrecía Dios a los hombres, en prueba de que había enviado a su Hijo al mundo para salvarlos. Era la demostración del poder divino que bastaba para convencer la mente dotada de razón y conciencia iluminada. Muchos de los que presenciaron la resurrección de Lázaro fueron inducidos a creer en Cristo, pero el odio de los sacerdotes contra él se intensificó. Habían rechazado todas las pruebas menores de su divinidad, y ningún sofisma podía destruir tal evidencia. Por esa misma razón la enemistad de los sacerdotes se hacía más mortífera. Estaban más determinados que nunca a detener la obra de Cristo. El deseo de toda la gente, página 495. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. En Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. El que tiene el Hijo tiene la vida, primera de Juan 5:12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cristo miraba hacia adelante a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. Por medio de sus palabras y sus obras se declaró el autor de la resurrección. El que pronto iba a morir en la cruz estaba allí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y afirmaba su derecho y su poder para dar vida eterna. El deseo de toda la gente es página 501. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre en el alma, ni fe viviente, no vale de nada. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no nos puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero sentimiento intelectual a la verdad, el que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe, no puede recibir la bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos de creer en Él. La única fe que nos bendecirá es la que acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento en el vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. El deseo de toda la gente es página 312. Y como dijo Pablo, somos más que vencedores en el nombre de aquel que nos amó. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.